Hola, saludos a todos. De nuevo aquí saludándoles. Soy el profesor y de la secundaria Leona Vicario de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Estamos emitiendo esta transmisión. Antes que nada, pues les agradezco esta pequeña introducción. Es para agradecer a todos los que nos están siguiendo, tanto en Twitch, que es la primera plataforma en la que estamos transmitiendo en vivo en este instante, 21 de abril. 46. Y también después no editamos nada, lo subimos tal cual a YouTube y posteriormente lo compartimos en Facebook, en todas las plataformas. La idea es hacer llegar esto al mayor número de chicos posible y para esto pues nos estamos esforzando, me estoy dedicándole un poquito de tiempo al respecto y pues antes que nada era para empezar y decirles gracias. Por favor, sigan las redes porque eso nos ayuda a difundir. Bueno, hemos estado viendo acerca del planteamiento de ecuaciones. Primero les daba yo algunos problemas por ahí y entonces empezábamos a plantear, encontrábamos cuál es la incógnita, le asignábamos una letra, veíamos las relaciones a través de las operaciones y por último lo que hacíamos era establecer la igualdad de una forma que se cumpla el contenido del texto, del problema, en el lenguaje algebraico. Antes de esto, claro, habían muchas condiciones que teníamos que haber cumplido, como saber qué es un lenguaje algebraico, las operaciones, qué es un término, qué es un miembro, qué es una igualdad. Todo esto que previamente ya habíamos visto, ¿no? Ahora, en medio de esta contingencia, estamos utilizando estas tecnologías para poder hacer llegar. Y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de todo este proceso. Si ustedes ven ahí, tienen su logro desbloqueado en el planteamiento de ecuaciones, pero nos falta cómo resolver una ecuación y cómo comprobarla. En la solución, que es lo vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser completamente demostrativa y en la siguiente, pues yo les voy a dar algunos problemas para que ustedes puedan resolver. Por último, vamos a comprobar. Entonces, esta parte de planteamiento ya la tenemos, así que no debe de haber mayor problema al respecto, ¿no? Entonces, nos vamos a ir con directamente con el tema y el tema que vamos a estar trabajando el día o la mañana de hoy tiene que ver con qué es una ecuación, cómo resolver una ecuación y cuáles son los tipos de ecuaciones. Ese es el primer contenido que vamos a checar ahorita. Entonces, bueno, para poder resolver, esto es como ser un médico ahora que estamos en medio de esta situación sanitaria. Necesitamos conocer qué tipo de ecuación es para saber cómo atacarla, cómo resolverla. Entonces, lo primero, tenemos que identificar que hay tres tipos de ecuaciones. Esos tres tipos que ustedes están viendo ahí en su pantalla, que ahí les puse las figuritas, ¿no? Para algunos muy conocidas, un círculo, un triángulo y un cuadrilátero. Entonces, la primera se identifica porque tenemos una suma. ¿Una suma de qué? Bueno, esa A va a representar algún número que no va a tener letra. X va a representar el término que es la incógnita, que es el valor que no conozco. Si ustedes se dan cuenta, ahí la X está sola, o sea, no tiene un coeficiente, cosa que ya deben de saber. Y es igual a B, o sea, igual a otro valor numérico. Ese primer tipo de ecuación, digamos que es la más fácil. Luego tenemos el segundo tipo, que es nombrado AX igual a B. A representa un número, X representa nuestra incógnita y B pues es otro número. Eso quiere decir que yo voy a tener un número al lado de la letra y la representación de la multiplicación justamente es eso, que yo tengo una letra y al lado un número. En el último de los casos tenemos la combinación de ambas. Y también la X tiene una letra al lado que representará un número que se estará multiplicando. En cada uno de los casos, por ejemplo en el primero, la suma no significa que si hay resta es otro tipo, no, porque ya en algún momento habíamos comentado que una resta en realidad es una suma. En el último caso de la suma y la multiplicación, también podríamos tener una división y una resta, porque una división en realidad también es una multiplicación por un número fraccionario. Así que entonces
estos tres tipos tenemos que aprender a identificarlos. El video de hoy va a ser bastante concreto, bastante corto, y lo único que necesitamos es aprender a identificar cuáles son los tipos de ecuaciones. Bueno, vamos a hacer la primera parte, la parte práctica. Y aquí tenemos entonces tres tipos o tres ecuaciones. Me gustaría que ustedes ahora le pongan pausa. En los videos de YouTube creo que voy a incluir una encuesta o algo similar. ¿Cuál es cuál? La primera, segunda y tercera es a más x igual a b, ax igual a b, ax más b igual a c. Ustedes tomen ahí un tiempo, pueden escribirlo en su casa, en su libreta, y ya después de ese tiempo, que vamos a darle unos 3 segundos, 1, 2, 3, ustedes ya le pusieron pausa, ya le pusieron play. Bien, vamos a poder hacerlo y a identificar. Entonces, en el primer caso, si nosotros nos damos cuenta, tenemos un número que está al lado de una letra. O sea que este que está aquí, de 5c igual a 600, tiene que corresponder a esta figurita, o sea, ax igual a b. ¿Por qué? Porque aquí la a es el 5, ¿no? En el segundo caso tenemos una resta y tenemos que la letra tiene una incógnita con 3a. Por lo tanto, esta segunda opción aquí debe de corresponder al que tiene nuestro cuadradito o nuestro rectángulo más bien. Por lo que entonces 3a representa el ax y tenemos el 80 con el menos que representará a la b. ¿Se dan cuenta? Este término no tiene letra, ¿ok? Y el último caso que nosotros tenemos aquí, aunque hay las flechitas pasadas, es el que corresponde al círculo, ¿no? Porque la letra B está sola, corresponde a la X, ¿no? Aquí no se vayan a confundir, va a decir, oye, pero es una X en lugar de la A y no la B. No, la B representa una incógnita y cualquier letra que ustedes quieran, ¿no? En este caso es una B. Se está sumando con un número que no tiene letra. Entonces, estas primeras tres partes que acabamos de hacer, es lo que necesitamos hacer primero. Es que entender que el primer tipo de ecuación corresponde a ax igual a b. La segunda problema que tenemos ahí corresponde a ax más b igual a c. Y el tercero corresponde a más x igual a b. Entonces, esto es lo que tenemos para identificar. Entonces, en todos los ejercicios que ustedes ya tienen ahí en casa, pueden aprender a identificar cuál corresponde a cada uno. Y una vez que aprendamos a identificar cuál corresponde, ya podríamos pasar a lo siguiente. Y en el siguiente lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprender primero a identificar los tipos de operaciones. Es decir, operaciones que son llamadas directas, que se realizan incluso de una forma más fácil en nuestra corteza cerebral. Nosotros aprendemos primero a sumar y no a restar. Aprendemos primero a multiplicar y luego a dividir. Y esto porque es mucho más fácil hacerlo. Nosotros aprendemos a agrupar. Es difícil comprender el concepto de desagrupar sin aprender primero el de agrupar. Entonces la suma y la multiplicación se conocen como operaciones directas y la resta y la división se conocen como operaciones inversas. Pero no solamente se trata de que sean ese tipo de operaciones y ya, no, sino que lo interesante de esto es que cada una se contrarresta o se oponen a la otra, es decir, una suma es lo contrario a una resta, una multiplicación es lo contrario a una división. Entonces, vamos a preparar aquí el siguiente material. Tenemos el siguiente problema o la siguiente parte y vamos a entender qué significa la transposición. Bueno, esta palabra transposición es muy difícil de que la entiendan así nada más o que la utilicemos en nuestro
nuestro vocabulario diario o algo así, porque en realidad es un término que se usa más que nada para matemáticas, casi no se usa en otras cosas. Y con lo que ya habíamos platicado acerca de las operaciones inversas, vamos a utilizar uno de los métodos más efectivos de toda la historia de, digamos, de las matemáticas, siempre ha sido el método más efectivo, que es el método de la balanza. Esta balanza que ahora ustedes pueden ver ahí en su pantalla se conoce como balanza de la balanza. Es una balanza muy antigua, ya prácticamente no la usamos ahora que estamos en época digital, pero nos ayuda a entender cómo se soluciona una ecuación y ustedes seguramente van a aprovechar esta forma de aprender. Entonces, dice aquí el problema: una balanza se equilibra colocando 3 cajas y 1 kilo en un platillo. Esto lo hemos hecho en el salón de clases, incluso con el mismo ejercicio, y es más que nada una retroalimentación, y para los que no nos están de otras escuelas o de otros lugares, es un problema clásico. Ya puse aquí mis 3 cajas y estas cajas yo no sé cuánto pesan, ¿no? Voy a poner aquí que esta es la caja y sus pesos, que está en kilos, pues yo no lo conozco. Ahora, el kilo que sí conozco generalmente lo voy a representar con un circulito porque es mucho más fácil de identificar, como si fuera un objeto ahí cualquiera. Entonces, el círculo corresponde cada uno a... Ahora, dice entonces que en un platillo hay 3 cajas y 1 kilo y en el otro hay 2 cajas y 3 kilos. Entonces, si yo hago mis dibujitos, 2 cajas y mis 3 kilos. Ya está esto equilibrado. Esto en forma de ecuación, que ya ustedes están bien acostumbrados, sería algo así como 3x más 1 igual a 2x más 3, donde x corresponde al peso de cada caja. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer primero para entender cómo se resuelve una ecuación? Esto lo he platicado infinidad de veces porque lo he hecho con niños más pequeños de 9, 10 años y siempre ha funcionado. Un niño resuelve esto de la siguiente forma. Dice, en este lado, en el primer platillo, este kilo lo voy a quitar. Simplemente lo desaparece. Y obviamente la balanza se va a desequilibrar. Entonces dice el niño, voy a quitar este de este lado también. Esta primera parte es vital para empezar. Siempre empezaremos con los objetos que no están asociados con la incógnita, o sea, los valores sin incógnita, los términos independientes, así se les llama. Es decir, este -1 lo tengo que desaparecer. Pero ¿cómo lo desaparezco? No puedo simplemente borrarlo. Entonces lo que debo de hacer es entender el proceso contrario. ¿Cuál es el proceso contrario? Pues la resta. O sea, le resto 1 y le resto 1. Lo tengo que hacer en los dos lados. Esto es muy importante. ¿Por qué lo tengo que hacer en los dos lados? Porque si no, la igualdad se afecta, no permanece. Así que solo me va a quedar, voy a tener que hacer un poco desordenado porque no tengo mucho espacio ya. Y entonces aquí de este lado me quedan solamente en las 3 cajas, que son las que están aquí, ¿no? Y después el niño dice, bueno, como acá hay 2 y acá hay 3, pues quito donde hay menos, que en este caso acá hay 2 cajas, las elimino. Y quito 2 cajas de aquí también. ¿Acaso solo puedo quitar los que no tienen cajas? No, voy a empezar con los que no tienen la incógnita, pero después puedo quitar los que tienen incógnita. Entonces lo que hizo fue quitar 2 cajas. Casi no se ve. Quito 2 cajas, ahora sí. Y aquí también quito 2 cajas. Por lo tanto, de este lado, como podemos ver, solo me quedó una caja. Y de este lado ya no hay cajas en el segundo miembro. Lo único que quedaron son 2 kilos. Por lo tanto, mi ecuación está resuelta. X es igual a 2. O sea, una caja vale 2 kilos. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Lo que estamos haciendo es aplicar las operaciones inversas. Así de fácil. Bueno, estas operaciones inversas que les estoy
comentando ahorita que estamos haciendo, nos van a permitir entender, lo voy a hacer ahorita de forma algebraica completamente, para que ustedes vean. Estamos utilizando el método de la balanza como inicio, pero ahora vamos a utilizar la parte algebraica completamente, solamente la parte algebraica. Entonces, para utilizar la parte algebraica tenemos que establecer primero, obviamente, nuestra ecuación. Eh, vea, nuestra nueva pantalla, que esta la hemos usado durante todo el tiempo. Les agradezco a los que nos han enviado los comentarios de, pues, de felicitación y también de sugerencias, porque todo esto, pues obviamente se puede mejorar, ¿no? Y les agradecemos a todos. Tenemos entonces aquí la primera parte. La balanza se equilibra colocando tres cajas. Entonces ya sabemos que las tres cajas son 3x. Así de sencillo. Desapareció mi pizarra, disculpen porque es prácticamente en vivo esto, ¿no? Entonces tenemos tres cajas y un platillo. Y dos cajas y 3 kilos. Dije un platillo y son kilos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos las operaciones inversas. Como acá hay una suma, lo primero que hago es utilizar una resta. Y esta resta tiene como objetivo precisamente eliminar aquí, como vemos, término no tiene letra y me va a quedar solamente esto. Y aquí sí voy a poder restarlo, o sea, voy a tener 2x más 2. Muy bien. Después, ¿qué hicimos? Dijimos, aquí nos quedan 2x y lo voy a quitar con un... ¿Cómo sé que es suma y tengo que aplicarle una resta? Porque su signo, que es el que está aquí, como no está escrito, es un más. Así que le tengo que añadir una resta. Y lo tengo que hacer en los dos lados. Prácticamente aquí arriba, pues no tenía espacio. Lo estoy haciendo aquí ordenadamente. El objetivo es precisamente que estos dos se eliminen, ¿no? Esto desaparece porque 2x menos 2x es 0, o sea, dos cajas, le quito dos cajas, pues me queda 0 cajas. Y del lado izquierdo, que es el primer miembro, tengo 3x, 2x y me queda solamente una x igual a 2. No siempre serán tan fáciles, ¿verdad? Pero hemos resuelto nuestra primera ecuación. ¿Qué es lo que hicimos? Repasamos. Entendimos que tengo que empezar con el término independiente, o sea, el que no tiene incógnita. Lo tengo que eliminar. Eso lo voy a eliminar con una suma o una resta, dependiendo cuál sea el signo del término independiente. Y posteriormente voy a eliminar si es que existe alguna otra incógnita, restando siempre donde hay menos, o sumando, claro, dependiendo de los signos. Al final podemos obtener nuestro valor. Entonces, por hoy y por este momento, les decía, esto va a ser un video muy corto. Bueno, más bien ya tenemos el tiempo exacto. Espero que les haya servido y en el siguiente nos vamos a dedicar a puras soluciones. Sale. Saludos pues, estamos en contacto.